A ver, bien, señores, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Vamos a ver la parte de pruebas de software, ¿ya? ¿Por qué estamos recordando la parte de las pruebas de software? Recuerden que el aseguramiento de la calidad se vale de muchas técnicas, ¿ya? Entre ellas es las pruebas de software, lo cual no significa que siempre hacemos pruebas, ¿ya? Sino que los aseguradores de calidad conocen este proceso, ¿ya? Y pueden revisar en primer lugar si este se está haciendo bien, ¿ya? O pueden utilizar las técnicas que tiene las pruebas de software para poder revisar en qué estado se encuentran los artefactos, ¿ya? Ya sean documentos o ya sea el mismo producto software, ¿ya? Entonces recuerden que los aseguradores también pueden hacer ello. Por eso es importante que conozcan todas las etapas. Recuerden que estamos viendo, la semana pasada hemos visto un poco de modelos de desarrollo, porque tenemos que conocer ello. Nosotros vamos a ser auditores, entonces tú no puedes ir a revisar algo que no conoces, o no puedes hablar, no puedes inclusive hacer informes utilizando pues terminología que no es la adecuada, ¿no? O estar de repente objetando cosas sin conocimiento, ¿no? Por eso es importante que el asegurador de calidad tenga una visión general de todo el proceso y conozca, ¿no? Y lo ideal es a profundidad, ¿no? Cada una de las etapas para que así pueda él plantear mejoras. Ya, ahora, eso de saber, sobre todo, no es que todo lo aprenda leyendo, ¿no? Lo ideal es que el asegurador y el probador también tengan experiencia haciendo también. Ya es diferente a alguien que, por ejemplo, no tuvo experiencia en programar y comienza a hacer pruebas, comienza a hacer aseguramiento, ¿sí? Puede de repente con el tiempo aprender, ¿no? Sin embargo, la experiencia que ella sí ha tenido como desarrollador, como analista, es mucho más valioso, ¿ya? Porque cambia completamente la perspectiva, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de las pruebas de software. Por favor, es un recordar, como les decía, para algunos de ustedes, para otros es un proceso, un concepto nuevo tal vez, por eso pregunten, ¿ya? Preguntamos si es que hay algún concepto que no se entienda bien, que no esté claro. A ver, entonces, ¿por qué es importante probar? Vamos a recordar eso, ¿no? ¿Por qué es importante probar? A ver, ¿cómo respondemos esta pregunta con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ya sea de calidad, ya sea de pruebas? ¿Por qué es importante probar? A ver, señores, abren su micrófono. Para verificar que el software cumpla con lo esperado. Para verificar, ojo con la terminología que estamos usando, ¿ya? Verificar, ¿ya? Cuando usamos el término verificar, estamos hablando de la parte estática del código, ¿ya? Entonces, yo voy a verificar, sí, voy a verificar, y validar, no voy a validar, ok, también voy a validar, ¿no? ¿Recuerdan la semana pasada cuando vimos el modelo V? Veíamos de que una rama era la verificación y otra rama era la validación, ¿ya? Entonces, ¿qué término puedo utilizar para poder abarcar ambos? Puedes utilizar, si en algunos casos es certificar, ¿ya? Que podría comprender ambos frentes, o probar en realidad, ¿ya? Ahí hay un tema de términos, ¿no? Porque algunos dicen las pruebas es equivalente a la verificación y la validación. Algunos dicen no, las pruebas es netamente validar, ¿no? Yo pruebo el software, ¿ya? Ok, sí hay un tema de terminología ahí, ¿ya? Pero en realidad las pruebas tienen técnicas estáticas y dinámicas. Entonces, en realidad las pruebas sí verifican y también validan, ¿ya? Entonces podría utilizarse pruebas, pero les estoy explicando un poco el contexto porque si nace alguna
pregunta o no, algún término que podría no estar encajándose, es necesario que ustedes sepan qué es lo que están intentando definir. Ya, ok, muy bien, gracias a Giacomo, ¿no? Lo que él mencionaba es de que intentamos verificar de que el software funciona bien. Ya, ¿qué más? A ver. Profesora, defectos. Ok, muy bien, hay Fran y Jordan, perfecto. Tratar de disminuir la cantidad de errores, nos decía Fran. Sí, ahí Jordan aportaba y decían, son defectos, ¿ok? Entonces también sabemos, ¿no? Sabemos, y si no, lo vamos a aprender ahora, de que hay una diferencia entre el defecto, el error y el fallo, ¿ya? El defecto, el error y el fallo. Yo les decía a los chicos, ¿no? Que llevaron conmigo, les decía, recuérdense del dicho que dice, errar es humano, ¿ok? Entonces, el error lo comete la persona, ¿ya? El error lo comete la persona y eso hace de que, se dice, inyecta un defecto, ¿no? Hace de que exista un defecto en el artefacto. El artefacto puede ser un documento o el artefacto puede ser el código. Cuando este defecto está en el código, ¿no? Y al ejecutarse, de manera, hay algo que no está bien, hay una lógica que está equivocada, produce un fallo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre los tres, error, defecto, fallo. Sí, ahora, yo sé de que muchos nos hemos acostumbrado a hablar siempre con error, error, error. Sí, porque inclusive las traducciones, ¿no? Las traducciones ustedes ponen, sobre todo documentos en inglés, a traducir y les puede traducir de distinta manera. ¿Por qué? Porque en inglés hay 5 términos, en castellano tenemos 3. Entonces las traducciones o las equivalencias podrían ser a veces un poco inexactas. Y ese es un tema que hemos tenido problemas mucho en lo que es los exámenes de certificación. Ya cuando nosotros rendimos los exámenes de certificación de ISTQB, que es la certificadora de, ¿no? Digamos, del conocimiento que tenemos dentro del ámbito de las pruebas, eh, muchas veces los materiales oficiales inclusive tienen problemas de traducción, porque hay términos que difieren mucho del castellano que del inglés, entonces hay que darse el trabajo de dar en contexto la traducción adecuada. Sí, hemos tenido problemas, sí, inclusive en los mismos exámenes, en el material y en los mismos exámenes. Y un término te puede conllevar pues a una respuesta errónea, ¿no? ¿Ok? Pero en nuestro ámbito, recuerden, tenemos 3 términos, ¿no? El error, el defecto y el fallo. Nosotros como probadores, nosotros como aseguradores, ¿ya? Tratamos de encontrar defectos, como alguno de ustedes decía, disminuir la cantidad de defectos, ¿ok? No eliminar, no desaparecer. Ya, nosotros no trabajamos con ese enfoque porque es imposible tener un software cero defectos. Ya asegurar que no existe ningún defecto es imposible. Entonces nosotros lo que hacemos es disminuir la probabilidad de que se produzca un fallo. ¿Cómo? Encontrando la mayor cantidad de defectos y no cualquier defecto. Encontrar los defectos que sean más críticos, ¿ya? Los que sean más críticos, los que puedan tener mayor impacto en la funcionalidad, mayor impacto en el negocio. Muy bien, ¿ya? Muy bien, Jordan, Frank, perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué es importante probar? Ahora, lo que me acaban de decir, ¿no? Los 3 compañeros que están participando, estamos teniendo un enfoque técnico también, pero también hay un impacto en el usuario. Nosotros también somos usuarios. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿por qué es importante probar? Para mejorar la experiencia del usuario.
para brindar una mejor experiencia al usuario, ¿ya? Ok, Freddy. Frank, ¿también querías decir algo? Ok, ya. O sea, sí, una mejor experiencia al usuario puede tener digamos, un concepto un tanto amplio, porque una experiencia al usuario es de que de repente, desde el punto de vista estético, llamemos de la usabilidad, es atractivo, ¿ya? Pero yo puedo tener un software usable, ya, todo bonito, todo, ¿no? Que sea agradable de usar, pero que de repente no me sirve mucho para lo que yo necesito. No cumple la tarea digamos, de manera efectiva. Ya son dos conceptos que deben ir de la mano. ¿Ya? Entonces nosotros queremos darle una experiencia al cliente, ¿sí? En el sentido que le podamos dar un software que sea útil para él y que a su vez, ¿no? Se sienta a gusto de usarlo. Son dos cosas que hay que conjugar ahí. ¿Ya? Y sobre todo creo que alguno, no sé si ya como mencionó algo de ello también, es sobre todo satisfacer la necesidad que él tiene, ¿no? Yo como cliente de un banco, ¿qué necesidad tengo? Que esté siempre disponible para hacer mis transacciones. Ok, la disponibilidad, que siempre esté disponible y que tenga de repente la menor cantidad de fallos, ¿no? Porque puede ser disponible y fallar, ¿no? Y eso me impacta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos visto muchos fallos en relación al sector financiero. El sector financiero es sumamente crítico, uno de los sectores más críticos, ¿ya? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en el sector financiero y en verdad ha sido escuela para mí, más allá de lo que pude haber aprendido en aulas, que ha sido muy importante. El sector me enseñó mucho, ¿no? Porque es un sector crítico, es un sector que nunca para, ¿no? Trabajamos 24/7, tenemos personal 24/7, ¿sí? Tienen muchísimas causísticas, ¿no? El hecho de trabajar, por ejemplo, con la disponibilidad del dinero, los cálculos con los préstamos y todo eso nos enseña bastante, ¿no? Y es un sector que es muy, muy auditado también. Siempre tenemos SBS, tenemos Contraloría, tenemos auditorías internas, auditorías externas. O sea, tenemos mucho control y eso nos enseña también a ser ordenados en la forma de trabajo, ¿ya? Entonces, el sector financiero, pues tratamos siempre de disminuir al máximo la cantidad de fallos, ¿no? Pero no nos hace infalibles. Sí hay fallos, ¿no? Entonces, a veces ustedes, ahora que está muy de moda las wallets, que son parte o componente del sector financiero, a veces fallan, ¿no? A veces fallan, a veces no puedo pagar, ¿no? Y nos hemos acostumbrado al wallets. En este sentido, nos hemos hecho un tanto dependiente de las wallets, ¿no? De Yape, de Plin, o lo que pueda haber, ¿no? Creo que por ahí hay uno más. Nos hemos vuelto dependientes de ello. Ya no queremos llevar mucho efectivo, tenemos a la mano todo en un aplicativo móvil, ¿ya? Y el hecho de que falle puede afectar a un usuario, ¿no? Compré algo y no puedo pagar. O de repente estoy en una clínica o un hospital, porque también se da ese escenario, ¿no? En una clínica, en un hospital, en una farmacia, un caso de emergencia y necesito pagar y no puedo pagar, ¿no? Entonces, sí, hay casos en los que necesitamos hacer las pruebas necesarias para evitar de que impacte en el bienestar de nuestros usuarios. Ya, o sea, el sector financiero, como les decía, es crítico en ese sentido. Pero también es importante probar, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que la tecnología pues esté en todos los sectores, ¿no? Como por ejemplo en el sector salud, ¿no? No solamente en este tema clásico que son las citas médicas, la telemedicina, ¿no? Sino también en la manipulación
de hardware. ¿Ya? Ustedes saben de que tenemos ingeniería biomédica, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Que pertenece a la Facultad de Electrónica. Entonces, es hardware con software. Si nosotros, como industria, ¿no? En industria en el Perú, comenzamos a trabajar más en ese entorno de fabricar dispositivos hardware para diversos sectores, vamos a necesitar de software. Y este software pues tiene que tener políticas bien claras para sectores críticos como es el sector salud. ¿Ya? Como es el sector salud. Entonces, es una industria de repente un tanto incipiente en nuestro país, pero que de existir un solo aparato electrónico, ¿no? Debería considerarse todo esto. La importancia que tiene probar. ¿Ya? Las pruebas, entonces, chicos, o sea, ¿son importantes? Sí. Garantizan de que uno tenga todos los requerimientos del usuario, eso estamos hablando sobre todo a nivel empresarial. Como usuarios, garantizarme de que es un software, como decía Carlos, que es disponible y que a su vez tenga la menor cantidad de fallos. Yo les comento, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve un usuario, ¿no? Que me decía, el software tal falla. Yo quiero que, si usted quiere que yo utilice su software, ¿ya? Porque no lo querían usar, había una cierta resistencia. Si usted quiere que nosotros utilicemos este software, garantíceme de que no va a fallar. Y en realidad, yo no le puedo garantizar que no va a fallar. Lo que tratamos es de que falle menos. Tratamos de que el fallo que exista tenga menor impacto. Pero a veces es difícil hacerle entender eso a los usuarios. ¿Cómo, no? Entonces, ahí, ¿cómo explicarle en realidad de que ningún software nunca va a fallar? O sea, todo software tiende a fallar en el tiempo. De repente yo le puedo garantizar de que no va a fallar hoy día. Ni siquiera eso le puedo garantizar, ¿no? Pero que mañana, si hoy día funciona bien, mañana probablemente se presente una causística que podría no haber sido contemplada, o sea, no está, es diferente, a que esté y esté mal. Se pueden dar los dos escenarios, ¿ya? Entonces, es cuestión también de explicar al usuario ello, ¿no? En mi lado de usuario, ¿también me lo han dicho? Sí, ¿no? Alguna vez llegué a una tienda de retail a pagar mi cuenta, creo, y total de que llegué y me hicieron esperar, nadie me decía qué pasaba, creo que nadie quería dar la cara. Bueno, a veces es difícil también estar delante del usuario y decirle no hay sistema, ¿no? Pero yo quería, en realidad estaba con mi hijito pequeño y necesitaba pagar, ¿no? Y nadie me dice nada. Entonces ya cuando me comencé a quejar yo de que no me atendían, entonces sale a responderme, digamos, como la encargada o no, la responsable de la parte de atención al cliente, y que debió haber tenido tal vez un mejor manejo, y me dice pues que tanto reclamo, si es que acaso yo no sé de que todo software, ¿cómo me dijo? Espérense, de que todo software falla, ¿no? ¿Sí? ¿Usted acaso no sabe de que todo software falla, ¿no? Todo software se cae, ¿no? Entonces, yo creo que también es difícil. Me dijo, todo software es aleatorio, me dijo, ¿no? ¿Sí? ¿O usted acaso no sabe de que todo sistema es aleatorio? ¿No? Entonces, bueno, es una forma que tal vez la señorita haya escuchado de su parte técnica, de su programador o no, de las personas que lo atienden, que le hayan dicho pues eso mismo, ¿no? Cuando ella se queja porque su software falla y no sabe qué decirle al cliente, le hayan dicho, pero si todo software es aleatorio, ¿no? Entonces, eso nos indica de que probablemente no estamos sabiendo llegar también a nuestros usuarios, explicarle este tipo de cosas, ¿sí?
Y muchas veces nosotros estamos tras de nuestra computadora, pero no estamos delante del cliente y es difícil decirle que no hay sistema o que el software se cayó o N problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas puede impactar en la imagen de la empresa, ¿ya? Puede impactar, ¿ya? Porque inmediatamente pues, pido el libro de reclamaciones y para el sector bancario, ya cuando hablo a nivel de un banco, porque saben ustedes que muchos retails al final tienen tras de ellos una institución bancaria, el sistema tiene que estar disponible, si no yo puedo poner en el libro de reclamaciones el hecho de que el sistema pues no me permitió hacer una transacción. ¿Ya? Entonces, sí es importante probar, porque puede afectar a la empresa, ¿no? Si yo tengo un banco o una tienda, no sé, pues donde nunca puedo pagar, o frecuentemente tiene problemas con su sistema, o ya he tenido algún perjuicio, entonces fácilmente la voy a cambiar, ¿ya? Ahí la importancia, ¿ya? ¿Alguien más que quiere agregar algo, que quiera comentar algo, chicos, con respecto a este tema? Ya. Entonces, sí reconocemos la importancia de probar. Es importante probar, ¿ya? A veces pasa de que en las empresas sabemos que probar toma tiempo, es dinero, ya hemos hablado de los costos de la calidad, y en ocasiones dicen, pero ya no lo pruebes, ¿no? Terminaste de programar, pásalo ya a producción, pásalo a producción, porque va a probar y vamos a demorar, ¿no? Necesitamos urgente. Entonces, esa urgencia hay que medirla, porque el no probar sí puede tener impactos, ¿ya? Entonces, hay que reconocer la importancia. Creo que ya habíamos hablado de esto también, lo vamos a recordar, las pruebas no son una actividad secundaria. En primer lugar, no es una actividad, es un proceso. Significa que es un conjunto de actividades. El esfuerzo necesario para poder probar va de diversos autores entre el 30, 40 hasta el 70%, ¿ya? Entonces, si yo trabajé 100 días en desarrollo, es probable que necesite 30 días para probar o 40 días. Eso es lo que dice la teoría. Ya en el Perú se aplica un promedio del 20%, ya del 20% del esfuerzo del desarrollo, pero podría ser inclusive menos. En aplicaciones críticas. ¿Qué es una aplicación crítica? Por ejemplo, control de vuelo, reactores nucleares, o sea, aquello que puede tener un alto impacto en las personas, ¿no? Si manejo mal un control de vuelos, entonces pues voy a ocasionar accidentes donde muchas personas pueden estar involucradas. Igualmente reactores nucleares, ¿no? La radiación puede matar a las personas. ¿Ya? Entonces son aplicaciones críticas. También hoy se considera una aplicación crítica el software que maneja los vehículos. ¿Ya? El tema de vehículos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá sí es de 3 a 5 veces más que el desarrollo de pasos juntos en la ingeniería de software. ¿Ya? Si me demoré 100 días en desarrollo, más 100 días en análisis, más 100 días en diseño, son 300, eso hay que multiplicarlo por 3 a 5 veces. Ese es el tiempo que debería tomarse en probar. ¿Ya? Entonces, sí hay inclusive una normativa, hay una norma internacional que regula el tema de pruebas para el sector aeronáutico, para todo el sector aeronáutico. Hay una norma, ¿ya? Que indica cómo se tiene que probar, qué tantas técnicas se tiene que probar y todo ello. ¿Ya? Entonces, justamente la semana pasada también hablábamos sobre el modelo B, ¿no? Y les decía que la rama derecha del modelo B es los niveles de las pruebas. Entonces, los niveles de las pruebas, por ejemplo, no siempre se aplican todo. Depende del grado de criticidad, depende de qué tanto quiero yo probar, de mi presupuesto también. Entonces, para estas aplicaciones críticas sí sería necesario, se recomienda aplicar todos los niveles de las pruebas, ¿no?
El coste aproximado de los errores de software, ya en este caso podría ser, inclusive miren ahí el tema de traducción, ¿no? Porque en inglés se le dice bugs, ¿no? En este caso, los errores no causan pérdidas, lo que causan pérdidas son los fallos, ¿ya? Los fallos, o sea, ya el hecho de que el usuario se enfrenta a un mal funcionamiento de su aplicación. Para la economía, dice americana, equivale al 0.6% de su PBI, un promedio de 60 millones de dólares. Sí se puede perder dinero a causa de fallos. Creo que la semana pasada, no sé qué día, conversábamos creo que con ustedes y alguno me manifestó cuando hubo este problema con una actualización de Azure, ¿no? E impactó en la reprogramación de vuelos de muchos aeropuertos, inclusive también en bancos comenzó a afectar, nos afectó en el Perú, sí, definitivamente. Entonces, esa paralización de operaciones provoca pérdidas de dinero. ¿Ya? Entonces, las pruebas de software dicen no es una actividad, es un proceso que va más allá de ejecutar programas y anotar defectos. ¿Ya? Esto es otro tema muy importante, señores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pues tomamos postura de un rol que asumimos como parte de la producción de software, ¿no? O soy analista, o soy desarrollador, o soy arquitecto, o soy probador. Hay varios roles, ¿ya? Pero a veces pensamos erróneamente que mi rol es el más importante, ¿ya? Muchas veces dicen, yo no quiero ser programador. Y ese es un problema que vivimos viviendo en el Perú ya hace varios años. Que nos faltan programadores. ¿Por qué? Porque el programador solamente quiere estar, no sé, los primeros años, egresan y quieren programar, pero de ella no quieren. Todos quieren ser jefes. Todos quieren gestionar. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente está de que el desarrollo es una actividad menor. De ahí queremos ser analistas, ¿no? O queremos ser arquitectos, o queremos ser Scrums, que ahora están muy de moda, ¿no? Pero ya no queremos programar. Pasa algo similar en la parte de pruebas, ¿no? Cuando comenzaron ya a nacer, digamos, en el Perú los primeros especialistas en pruebas, se creía de que era una actividad menor al del desarrollador, ¿no? Entonces decía, uy, se empezó a probar, ¿no? No desarrolla, solamente prueba, ¿ya? Eso también fue un tema que el mal uso, ¿no? O la mala praxis de muchas empresas que pensaban que el probador puede ser cualquier persona, ¿no? No, detrás de un probador tiene que haber experiencia, lo que les decía al inicio. Sin experiencia, un probador no puede encontrar defectos. Va a encontrar los defectos más obvios, pero los defectos más críticos va a tener un problema para poderlos encontrar. ¿Ya? Entonces, se pensaba eso, ¿no? Uy, vas a probar, ¿estás seguro que vas a trabajar en pruebas? ¿No? ¿Estás seguro? Hoy en día ya hay un mayor posicionamiento de este ambiente de pruebas de software, hay especializaciones, hay técnicas, hay herramientas, es todo un mundo, ¿ya? Entonces, ya vamos revalorizando mejor este tema de la especialización en pruebas. Y en general, cada rol que ustedes asuman es importante, solamente que nuestra parte de cultura, nuestra cultura nos ha hecho pensar ello, pero en otros países no es así. En otros países, si te gusta programar, te haces programador junior hasta senior y te valoran como tal, valoran tu expertise como desarrollador, ¿no? O eres analista y qué raro, te haces analista inclusive desde un principio, ¿no? No es que tienes que programar y luego ser analista, tienes que ganarte ese derecho. No, comienzan desde analistas y se hacen analistas senior, ¿no? Es parte de nuestra cultura, ¿no? Y también, bueno, en algún momento ya ustedes se van insertando en el mercado laboral y hay que tener en cuenta eso, que todos los roles son importantes, ¿ya? Entonces, no solamente ejecutamos programas y anotamos defectos, no,
¿ya? Porque si yo soy un programador con conocimiento técnico, puedo revisar el código, es más, manualmente, sin ninguna herramienta, puedo encontrar defectos ahí, puedo ver errores inclusive de la parte de arquitectura, puedo ver temas de análisis, o sea, sí conozco, yo tengo que conocer para ser pues un probador que realmente aporte, ¿no? ¿Ya? El objetivo de las pruebas es encontrar defectos, proporcionar información a los programadores, en este caso, anotar defectos, ¿no? Con todas las evidencias, los casos de prueba que se han encontrado. Me puedo permitir inclusive hacer alguna recomendación, ¿ya? Alguna recomendación a los programadores para que ellos puedan subsanar los defectos y así volver a probar, ¿no? Proporcionar confianza, esto ya lo habíamos hablado, como parte del aseguramiento de la calidad también ve eso, que estamos, pues, digamos, poniendo a producción un software que vale la pena, ¿no? Que tiene lo mínimo validado, ¿no? Para que el usuario, pues, satisfaga sus necesidades y confíe en nuestra empresa, ¿no? Porque detrás de todo software hay una empresa, ¿no? Prevenir defectos también. ¿Por qué? Porque ¿cómo prevenimos los defectos? ¿Qué acaso las pruebas no son solamente reactivas? Ok, lo que pasa es de que al momento de nosotros probar y tener información, nosotros podemos hacer análisis de esa información, ¿ya? Si en caso no tenemos aseguramiento de la calidad, nosotros lo podríamos hacer. Pero si no, podemos derivarlo a áreas de aseguramiento de la calidad para que ellos analicen toda la información que se obtiene durante las pruebas, ¿ya? Entonces yo puedo hacer gráficos estadísticos, puedo hacer analíticas con ello, y eso es algo que no se trabaja. Las pruebas tienen bastante data que yo puedo hacer analíticas. ¿Para qué? Para prevenir defectos. Puedo saber qué tipos de defectos se encuentran más, en qué momento, en qué tipo de proyectos, inclusive detectar de repente, ¿no? La clase o algún tipo de software que suele generalmente en cada fase tener problemas. O sea, yo puedo hacer eso. ¿Con qué? Con el objetivo de prevenir defectos, ¿ya? Proporcionar información de aspectos de calidad. Somos el área indicada para poder dar información respecto a ello, porque tenemos toda la data necesaria para poder demostrar en qué nivel de calidad estamos trabajando con respecto a nuestro desarrollo, ¿ya? Habíamos visto ya en algún momento esta figura, que es el proceso de pruebas de software, ¿ya? Al ser un proceso, entonces está compuesto con un conjunto de actividades, como les decía, ¿no? ¿Qué actividades tenemos? La primera parte es la planificación, ¿ya? De la planificación sale un plan de pruebas, ¿ya? Luego pasamos al ciclo de prueba propiamente, que es el diseño, ¿ya? La configuración, la ejecución, siempre acompañados de un seguimiento y control. Y por último, actividades de cierre, ¿ya? De este ciclo de prueba tenemos dos entregables principales, que son los casos de prueba y el reporte de prueba, ¿ya? Este ciclo se va a iterar varias veces, ¿ya? Sobre todo en la parte de ejecución, porque es ejecutar, hay defectos, se devuelve el autor, otra vez lo corrige, otra vez lo pruebo y así tantas veces sean necesarias. Entonces voy a tener varios reportes de pruebas, ¿ya? Y cuando ya termine, cuando yo diga ya, ok, los defectos han sido superados, entonces voy a hacer un informe final de las pruebas. ¿Ok? Acá ya es que contiene todo, ¿no? Un resumen de todo este ciclo. ¿Ya? Ese es en modo general, ¿ya? Pero vamos a ver un tanto el proceso que ya está más formalizado, ¿ya? Si nosotros llevamos, por ejemplo, un curso de pruebas, lo que nos van a explicar son estas etapas, ¿ya? Tenemos, como les decía, en primer lugar la planificación, ¿no? La planificación de pruebas, el plan de pruebas. Luego vamos a pasar, ¿no? Ya no solamente el diseño, como se mostraba acá de manera general,
sino que hay una etapa de análisis de pruebas y diseño de pruebas. ¿Ya? Luego de eso viene la implementación de las pruebas. Luego de ello viene la ejecución, evaluación de criterios de salida y generación de informes y actividades de cierre. ¿Ya? En la última versión de ISTQB se eliminó las actividades, los criterios de salida, ¿ya? Y solamente nos vamos al cierre. ¿Ya? Al principio se consideraba 2 etapas, producto ya de finales, ¿no? Del cierre de las actividades del proceso de pruebas. Y por último tenemos una actividad que es transversal, que es el control de pruebas y el monitoreo. Control y monitoreo de pruebas, que justamente es vertical porque es una actividad que se ejecuta en paralelo, ¿no? Siempre estoy controlando, siempre estoy monitoreando para ver cómo va el avance de cada una de las etapas. ¿Ya? Entonces, este es el proceso, digamos, un poco más formal en relación a las pruebas, un poquito más desglosado. Primera actividad, el planeamiento y control. ¿Ya? Como les decía, de esta actividad de planeamiento y control sale un documento que se llama plan de pruebas. ¿Quién hace el plan de pruebas? A ver, chicos, ¿quién hace el plan de pruebas? ¿Quién hace el plan de pruebas? El SQA. Ya, ok. A ver, ¿alguien más? ¿Quién hace el plan de pruebas? Ya, a ver, para poder entender de repente un poco más, ¿qué roles tengo yo en un team de pruebas, en un equipo de pruebas? ¿Qué roles tengo yo en un equipo de pruebas? Eso lo hemos, gerente calidad, ya, ok. Recuerden, eso lo hemos visto en el plan de pruebas. Ok, los probadores o los testers es un rol. ¿Qué más? ¿Quiénes participan en el equipo de pruebas? Está el test manager o el gestor de pruebas o el jefe de pruebas, también se le llama. ¿Ya? Es importante que nosotros como aseguradores veamos esto porque cuando nosotros hagamos revisiones, auditorías al proceso de pruebas, vamos a tener que convocar a todos los roles o a algunos de los roles para ver cómo trabajan. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, bueno, a ver, con respecto a ello, puede haber varios roles, ¿ya? Varios roles, pero pocas personas asumiendo estos roles. Es más, nos dicen que en algunos casos puedo tener varios roles, pero una sola persona hace eso y es el probador. Es una persona que en algún momento hace pruebas, en otro momento hace análisis, en otro momento hace diseño, en otro momento hace automatización y es test manager también. O sea, puede haber varios roles, pero que al final de cuentas podría ser asumida por uno solo. Y en general se le denomina probador. ¿Ya? Entonces, ¿qué roles he mencionado? Analista de pruebas, diseñador de pruebas, automatizador de pruebas, probador, test manager. ¿Ya? Son algunos de los roles que puede haber. ¿Ya?
Entonces, recuerden que el test manager o el jefe de pruebas o el gestor de pruebas también se le llama, ya es como un jefe de proyecto. Yo creo que, no sé si todavía no llevan ustedes su curso de gestión de proyectos, ¿ya? Pero ahí hablamos un poco de los roles en la parte de planificación, ¿ya? Entonces, digamos que es como el jefe, ¿no? Por eso se llama gestor de pruebas o jefe de pruebas. En realidad, él es el encargado de hacer el planeamiento, ¿ya? Hace el planeamiento, hace el control. Entonces, el documento que es el plan de pruebas en el cual se encuentran, ¿no? ¿Cuál es mi equipo? ¿Qué técnica voy a usar? ¿O qué estrategia voy a aplicar? ¿Qué entregables voy a hacer? El objetivo de las pruebas, el alcance de las pruebas, o sea, todo eso lo planifica el test manager. Ya, el test manager hace eso. Ahora, con ayuda del analista, sí puede ser. Con ayuda de repente del probador, también lo puede hacer, ¿no? Pero en realidad es su responsabilidad. Entonces, el planeamiento abarca, dice, actividades para definir el objetivo de las pruebas, la especificación de las técnicas de prueba, calendario de las pruebas, ¿ya? Es la fecha, cuánto me voy a demorar en probar, qué riesgos están asociados al producto de prueba, recursos, herramientas que voy a utilizar. Voy a hacer pruebas automáticas, voy a hacer pruebas manuales, ¿no? Algún tipo de software en especial que necesito, ¿ya? Todo eso. Data, ¿no? ¿Qué tipo de información necesito para probar? ¿No? Porque hay casos en los que yo podría probar, por ejemplo, un fin de mes. Si es información contable, necesito hacer un cierre contable, un cierre de mes, ¿ya? Entonces necesito datos al fin de mes o necesito datos al primer día de mes, ¿ya? Entonces los datos, sí, es importante también que él planifique qué es lo que se necesita. Luego él va a aplicar también control, ¿ya? El control también es parte de Test Manager, que implica, dice, la evaluación continua del avance, ¿no? Contrastando, verificando que se haga todo lo relacionado al plan de pruebas, ¿no? O sea, yo planifico lo que voy a hacer en 6 meses y tengo que ir viendo, pues, no sé, cada 15 días o semana a semana cómo estamos avanzando para que si hay alguna desviación se tomen las medidas respectivas, ¿ya? 2 etapas más, análisis y diseño de las pruebas. O sea, hay 2 etapas en realidad, ¿no? Hemos mencionado nosotros el diseño. En el ciclo pasado trabajamos un poco lo que es el diseño de las pruebas, pero en realidad hay 2 etapas, ¿ya? Una es el análisis, que es un primer momento en el cual yo requiero de toda la documentación, ¿ya? Para poder yo analizar qué cosa voy a probar. Entonces acá yo puedo tener especificaciones de casos de uso, diseños, diagramas de arquitectura, bases de datos, análisis de riesgo, modelos de negocio, ¿no? O sea, no sé, una ley, una normativa, todo lo que a mí me sirva para entender, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a probar? Aquí es donde nace el analista de las pruebas, ¿ya? Porque hace análisis, ¿sí? Y definir y priorizar las condiciones de las pruebas, ¿ya? Entonces acá también hay que priorizar qué es lo que se va a probar, cómo se va a probar, ¿ya? Pero acá es a grandes rasgos, ¿no? De manera general. Luego viene el diseño. El diseño, sí, ya lo habíamos visto también en el ciclo pasado. El diseño lo que hace es aplicar técnicas de diseño de casos de prueba. Justamente aquí vimos varias técnicas, como es clases de equivalencia, tablas de decisión, ¿no? Lo que es máquina de estados, ¿ok? Hemos visto varias técnicas. Entonces, ¿con qué objetivo? El objetivo es obtener los casos de prueba. Por eso acá dice, diseña, prioriza los casos de prueba. A ver, no sé si les expliqué o, a ver, vamos a consultar. ¿Por qué priorizamos los casos de prueba, chicos?
¿Por qué hablamos de una priorización de casos de prueba? Porque no va a ser posible probar todas las funcionalidades. Se tiene que trabajar con los más importantes nada más. Ok, perfecto, Carlos. Eso es una de las causas, ¿no? Uno, es muy probable que no terminemos de probar. Ahora, puede darse el escenario de que en realidad sí tengamos el tiempo porque nos lo dan. Por eso es que comenzábamos diciendo es entre el 30 hasta el 70% del esfuerzo en el desarrollo. Eso dice la teoría. Nos deberían dar un 20% como mínimo, pero es probable que tengamos menos. Depende del sector donde trabajan, depende de la criticidad del software y depende también de digamos, de la conciencia que tiene nuestros jefes, ¿no? Sobre la necesidad de probar. Porque alguno puede decir, no, ¿para qué pruebas? Como les digo, ¿no? Dicen, ¿tú cuánto tiempo te vas a demorar? 7 días. No, pruébalo en 2. Ok, entonces yo he hecho mis casos de prueba, pero me dicen que no lo puedo probar. Ok, entonces los priorizo, porque como dice Carlos, podría no terminar y pruebo lo más importante. ¿Ya? Ok, ese es uno de los principales criterios que utilizamos en las pruebas. Pruebo lo más crítico, lo más riesgoso, ¿ya? Para que si en algún momento me dicen, oye, ya no puedes seguir probando, ya probé lo más importante. No voy a probar todo, definitivamente no, por ahí va a salir algún defecto, pero esperamos que este no sea crítico. Por eso priorizamos. ¿Ya? Identificamos todos los casos de prueba, diseñamos el entorno de la prueba. Trabajar con el entorno de la prueba significa saber qué es lo que yo necesito para probar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, ¿no? En mi computadora, yo necesito probar de repente algún software de ustedes. Oye, ¿qué necesito yo para probar tu software? Ah, necesitas instalar esto, el otro, configurar tal cual, conectarte a tal lugar. Ese es un ambiente de prueba, ese es un entorno de prueba. Necesitas datos no sé, pues a enero, al 1 de enero del 2024, necesitas estos accesos, ¿ok? Todo lo que yo necesito, todas las configuraciones que yo necesito para probar. Acá se diseña, acá se establece qué es lo que yo necesito. Siguientes etapas. Implementación. La implementación es una etapa intermedia entre el diseño y la ejecución, ¿ya? Aquí la entrada va a ser principalmente esta parte de acá, el diseño del entorno de prueba. Entonces, ¿no? Si ustedes me decían que yo tengo que configurar, tengo que instalar, tengo que gestionar permisos y todo eso, la implementación lo que hace es desarrollarlo. ¿Qué necesito? Ya, necesito ejecutar tal acción, ¿no? Da nota de todas las herramientas, ya organiza todo lo que son las pruebas, ¿no? Dice, ya todo está ok, ya tenemos las herramientas listas, ¿no? Eso hace la implementación. La siguiente etapa es la ejecución. La ejecución sí ya se hace netamente con el probador, ¿no? O el tester, el probador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un analista, un diseñador, cada uno hace lo que le corresponde, ¿ya? Y quien ejecuta es el probador, ¿ya? Lo que hace es recibir el diseño de los casos de prueba y los ejecuta. Los puede ejecutar de manera manual, de manera automática, anota los defectos, ¿no? Los describe, ¿no? Da toda la información necesaria para que nosotros, sobre todo para que el autor entienda en qué escenario falla o qué es lo que debe hacer. Realiza los informes de los defectos, registra los resultados, ya sea durante una o más iteraciones. Esa es la ejecución. Y por último tenemos la evaluación de criterios de salida. ¿Ya? Acá, ¿qué hacemos? Juntamos todos los reportes, ¿no?
como les comentaba, en esta etapa, ya tenemos reportes de prueba por cada iteración y tengo un informe final, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comprobar informes de defectos estén cerrados. Ya hacemos un punto en el cual analizamos, ¿no? Oye, todo se cerró. En realidad estamos cerrando todos los defectos que hemos encontrado, ¿ya? Almacenar los entornos, los datos de las pruebas. Si estamos trabajando con pruebas automatizadas, probablemente tengamos también que hacer un proceso de guardar, almacenar, custodiar los scripts de pruebas. Los casos de prueba también se almacenan, se guardan para reutilizarlos, para mantenerlos, ¿ya? Podemos hacer una retroalimentación de todo lo que ha acontecido en esas pruebas, ¿no? Si hemos tenido demasiados defectos, pocos defectos, qué es lo que ha solido ser un punto fuerte o el punto débil, puede hacer ese análisis también, ¿ya? Y bueno, acá también para recordar, aquí tenemos los roles del equipo de prueba, tenemos el test manager y el tester, ¿no? El tester, que en términos generales podría ser analista, diseñador, automatizador. Inclusive, algunos dicen que podría existir un rol más acá, que podría ser la parte de soporte tecnológico, ¿ya? Sí, pues, pero ese soporte tecnológico no es el soporte técnico que existe en toda la empresa. O sea, ¿por qué tiene que formar parte del equipo de prueba? Porque hay casos en que los entornos son más complejos, ya que yo tenga que armar de repente una infraestructura especial, una red especial, ¿no? Con más seguridad. Entonces, yo necesito como parte de mi equipo de prueba, ¿no? Tal vez algún soporte tecnológico especializado en ello para que me pueda apoyar. O estoy manejando un dispositivo especial de repente, ¿no? Entonces, esa persona apoya en ese rol también, ¿ok? Entonces, esto es, entonces, chicos, el proceso de las pruebas. Preguntas, por favor. Preguntas. Esto deberían verlo un poco más a detalle ya en el proceso de pruebas, pero como nosotros vamos a hacer aseguramiento, estamos entendiendo un poco más de este proceso para que el momento en que hagamos ya la revisión, la auditoría de este proceso, tengamos un entendimiento de qué es lo que estamos revisando, a quién o quiénes están participando. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Freddy. Sí, profesora, una consulta respecto, si bien, digamos, cuando se hacen las pruebas, como menciona, ¿no? Se toman, digamos, los puntos más críticos y todo. Bueno, con esta metodología en sí funciona bastante bien, ¿no? Pero en la estadística, digamos, qué tantos fallos puede producir, ¿no? Ese tipo de pruebas a la manera como se hace actualmente, ¿no? Si bien no se cubre todo, pero en la práctica, qué tan efectivo es o qué tantos fallos provoca? Bueno, siempre que he trabajado con cursos de pruebas, ¿no? Para empresas y todo ello, les decía, ¿no? Nosotros debemos trabajar, hay los principios de las pruebas, ¿no? Que esta vez no los he tocado. Los principios de las pruebas son como mi Biblia, ¿no? Entre la cual yo tengo que tener esto bien claro para poder, si en algún momento es apropiado decirlo, hasta defenderme, ¿no? Uno, las pruebas exhaustivas no existen, ¿ya? Yo no puedo garantizar de que un software no tiene defectos, ¿ya? Probar no significa, ¿no? El hecho de que yo no encuentre defectos no significa de que el software sea altamente usable. O sea, que el software no falle no significa que el usuario esté contento, ¿ya? Entonces yo tengo ese tipo de principios, ¿ya? Ahora, nos dicen probar, ¿ya?
probar significa que yo tengo que organizar mi tiempo bien. Siempre la parte de pruebas, al ser, o sea, ya terminó de desarrollar. Entre el desarrollo y entre el pase a producción estamos en el medio. Entonces el desarrollo se demoró, pero muchas veces nos presionan para que pruebas cumpla el tiempo, porque dicen, oye, estamos a puertas de salir a producción. Entonces cumple, termina, ¿no? O sea, como sea, nos presionan para que cumplamos los tiempos. En esa presión muchas veces dejamos de probar. Yo les cuento que cuando recién estas áreas de pruebas eran nuevas en el Perú, ¿no? Porque poco a poco se fueron implementando, había gerentes que inclusive decían, pero ¿para qué ya lo prueban? No, pásalo de frente a producción, ya estamos perdiendo tiempo. O sea, esa cultura, ¿no? De que las pruebas no son importantes, las pruebas es una pérdida de tiempo, los usuarios y todos se quejaban y decían, pero ahora demora más, ¿no? Pero ya con el tiempo se acostumbraron, ¿no? Y más bien ellos veían, con el tiempo ellos veían, de que nosotros más bien tratábamos de que todo lo que el usuario haya pedido esté. O sea, velábamos de alguna manera lo que el usuario también había solicitado, ¿ya? Y que cumple los estándares y todo eso, ¿no? Entonces, ese tema es también, como les decía, de que la parte gerencial entienda la necesidad de las pruebas, ¿ya? Entonces, lo que nos suele pasar, sobre todo en proyectos grandes y críticos, es que los tiempos para pruebas se suelen acortar, ¿ya? Se suelen acortar. Por eso es que decíamos que en el Perú es un 20% en promedio, pero podría ser menos, mientras que en otras empresas podría aplicarse hasta 50, hasta 70%. En alguna oportunidad encontré a un participante de un curso que dictaba que decía que su empresa tranquilamente aplicaban un 70%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falla? ¿Ok? Entonces, yo sí debo tener una documentación en la cual yo indique, ¿no? Que mi plan inicial era, por ejemplo, 3 semanas, pero por temas de tiempo y por temas solamente he probado 2 semanas y eso implica un 60%, ¿no? De los casos de pruebas planificados, si bien es cierto, han sido priorizados en función de su criticidad. Sin embargo, pues hay cosas que no se han podido probar. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa si yo le doy el 70%? ¿Me garantizas de que no va a haber ningún fallo? No, tampoco. No te puedo garantizar. Lo que sí existe la probabilidad de que los defectos que existan no sean críticos, no tengan un alto impacto. ¿Ya? Eso, entonces, un poco, Freddy, ese es el escenario en el cual trabajamos. En realidad, trabajar en estas áreas a veces es crítico, hay que prepararse para lo que nos puedan decir, inclusive, ¿no? En algún momento, cuando, como les comentaba, estas áreas comenzaron a ya instaurarse más en las empresas, cuando fallaba un pase a producción, decían, pero ¿quién lo probó? El responsable era el probador. Hoy en día no. Hoy en día dicen, no, bajo el enfoque ágil, sobre todo que muchas empresas están en el enfoque ágil, dicen, la calidad es responsabilidad de todos. No solamente de quien lo probó, sino también quien lo desarrolló, ¿no? Quien estuvo involucrado en el análisis. O sea, todos somos responsables. ¿Ok? Entonces, eso un poco, no sé, Freddy, si logré aclararte esta duda o hay algo más. Sí, profesora, solo si quisiera, es que hay, digamos, alguna estadística, ¿no? Referente, por ejemplo, yo puedo pensar de que, bueno, con la metodología que está aplicado para las pruebas, si bien se minimiza, digamos, los defectos, pero de pronto en la práctica hay un tipo de frecuencia, ¿no? de ese tipo de algún defecto, ¿no? Que se pueda dar, ¿no? Si bien quizás no pueden haber muchos, pero ¿qué tanto impacta así en la práctica, ¿no? Ujú. Bueno, eso depende mucho del sector, depende mucho inclusive de las prácticas de la empresa, depende del personal que trabaja en la empresa. Cada uno maneja sus propias estadísticas, ¿no?
En realidad es muy variable. Ahora, vamos a ver si buscamos algunas estadísticas, ¿no? Porque sí hay análisis, ¿no? Hay digamos, un análisis que se hace sobre cómo va ese tema de las pruebas y todo. Se podría buscar algo, pero no sé si a nivel de Perú, ¿no? Tal vez se saquen informes, pues, a nivel general, ¿no? No sé si realmente de cómo nos va a nosotros, pero cada uno tiene su propia, es muy arraigada la cultura informática que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de bancos, ¿no? Que es lo que más hoy día en día utilizamos, los defectos o los fallos que tiene, por ejemplo, el banco A es muy diferente a los defectos que tiene el banco B. ¿Por qué? Por su modo de trabajo, por sus estándares, por las medidas preventivas que tomen, ¿no? Por la retroalimentación que hagan, ¿no? Por la conciencia que tiene, como les decía, los directivos de la importancia de las pruebas, de dotarlos de herramientas, de capacitarlos, o sea, es muy variado, ¿no? No podemos hablar en general ahí algo estándar para todos. No, es muy, muy, muy del contexto de cada empresa y de cada software también, ¿no? Profesora, muchas gracias. Ok, Freddy. Carlos. Sí, voy a hacer una consulta. Entonces, también en el equipo de QAS podría estar el analista, ¿no? Analista, no. ¿Qué quería decir? Pasó un buen tiempo. Es analista de pruebas. No, me confundí. Quería decir el CR, el administrador de sistema también. Los que controlan el tema del servidor, por ejemplo. ¿Hay algún caso en el que ellos podrían estar también involucrados en el equipo de pruebas? A ver, sí, a ver, importante ahí tu pregunta. Dependiendo del contexto de cada software, o sea, yo puedo involucrar de repente algún especialista, como le decía, ¿no? Si es que es de repente un entorno crítico, yo puedo tener la asistencia de un personal que vea la parte de infraestructura, de las redes, de los servidores, porque involucra la aplicación, involucra las pruebas, tener alguien que me dé asistencia constante, ¿no? Puede ser. Ahora, pero otro caso también, por ejemplo, hablando del entorno de seguridad, la norma nos indica, ¿no? De que, por ejemplo, si es un tema que involucra seguridad, si es que este es un software crítico que va a afectar o va a impactar en la seguridad de los clientes, también el área de seguridad informática o de la información, el que tenga, debería participar en las pruebas, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, casos en los que, pero ya no necesariamente pues en la implementación, solamente tal vez en la ejecución, ¿no? Sí, en alguna oportunidad, por ejemplo, he realizado pruebas con el usuario, pero como la aplicación o el producto era crítico, se invitaba inclusive para que participe el área legal, el área de control interno, ¿no? Varias áreas, el área de seguridad. Entonces hacíamos las pruebas y ellos también daban su punto de vista, ¿no? De la funcionalidad. ¿Ok? Entonces sí se pueden involucrar inclusive otros especialistas dentro de este team. Tal vez, como les digo, específicamente para la ejecución, ¿ya? Más el análisis, el diseño tiene que ver mucho con tema técnico porque revisamos documentación técnica y en función de eso planificamos qué vamos a probar. El conocimiento de la técnica también, ¿no? Que vamos a usar, de repente necesita un poquito más de expertise. Pero en la ejecución de las pruebas, sí, pues ahí pueden participar más de un especialista, ¿no? Usuaria y también parte tecnológica, ¿no? Inclusive hemos invitado casos a, por ejemplo, soporte técnico o la parte de servidores, para que ellos vean y todo lo que implica ese pase a producción, ¿no? O todo lo que implica la ejecución del software, todo lo que ellos van a tener que hacer, instalar, configurar, desplegar, ¿no? Y ya nos dan su punto de vista también. O sea, sí podemos involucrar a más de una persona. Ahora, una cosa es de que lo consideremos como parte del equipo y otra cosa es que lo invitemos netamente a la ejecución también,
O sea, podemos hacerlo partícipe del proceso o podemos convocarlos netamente para la ejecución, ¿no? Depende. Entiendo, profesora. Otra pregunta también. En algunas empresas grandes, lo que se suele hacer es que el programador mismo es el que hace las pruebas unitarias y de integración. En ese caso, ¿cuál sería el rol ya de los equipos de QA? Ah, ok, buena pregunta. Sí, bueno, hace un tiempo atrás también ya se comenzó a hablar de ello, ¿no? Porque las pruebas las realiza el usuario, las pruebas las realiza el programador. Entonces el tester, o sea, con el tiempo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí ya se involucra más la automatización, ¿no? El hecho de tener un especialista de que haga la automatización de las pruebas. Ahora, el desarrollador hace pruebas, sí. ¿Debe conocer las técnicas? Sí. Entonces, ¿podríamos decir de que si el desarrollador ya probó, ya no se debe probar? No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no es probar lo que el programador no probó. Lo que nosotros hacemos es certificar de que realmente lo que se probó está bien, de que lo que se probó cumple todo lo planificado, ¿no? Se hace la contrastación con la parte de requisitos, la parte del requerimiento propiamente también, ¿no? Entonces nosotros, puede llegar un momento de que si el programador, por ejemplo, hace pruebas de integración, pruebas de unidad correctamente, pase a pruebas y no encontremos defectos en primera instancia. Y eso salga rápidamente para hacer el pase a producción. O sea, ¿podemos llegar a ese escenario? Sí. ¿No? Y si eso se generaliza, de repente dice, bueno, pues, pero el desarrollador ya prueba suficiente, ya no hay defectos, entonces quitamos pruebas. No lo sé. Pero en la actualidad, en vista de que el programador principalmente aplica su punto de vista técnico, ¿ya? Nosotros tenemos un punto de vista técnico, pero también debemos tener el punto de vista del negocio. ¿Ya? Entonces también aplicamos todo eso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Esto por qué te explico? Porque en algún momento, cuando nuevamente volvemos en el tiempo, comenzaron a aparecer las áreas de prueba y el programador, al ver que ya existía un área de pruebas instalada en su empresa, decía, pues, pero sí lo va a probar. ¿Yo por qué pruebo? No, no es así. Tú también tienes que probar, ¿no? Lo que yo hago es certificar de que realmente ese software está bien, se ha probado, ¿no? Y cumple todos los estándares que a mí me corresponde como probador evaluar. No es que tú dejes de probar, ¿no? Yo tengo que, es como una corroborar de que realmente todo está bien. Ya, pero sí, ya se comenzaba a hablar de eso, ¿no? O sea, que con el tiempo es probable de que esta parte de pruebas podría dejar de tener un rol protagónico, ¿no? Se ha hablado de eso. Pero bueno, todavía es un tema que nos llevará más análisis, ¿no? Pues en este caso tal vez se podría reenfocar, ¿no?, la parte de las pruebas al análisis del negocio, porque como menciona, muchos programadores solo se centran en el lado técnico y no entienden finalmente lo que están haciendo más allá de los casos de uso. Podrían ver cómo se integra, ¿no?, el código con el objetivo. Claro. Mira, ese es un tema que al final, a lo largo del tiempo, Carlos, se va, o sea, puede dar ciertos vuelcos, ¿no? Porque con el tiempo el programador también aprende del usuario, ¿no? Con tantos cambios, con tantos fallos, entonces el programador comienza a aprender. Y es por eso la importancia de programadores senior. O sea, llegamos a tener programadores que en realidad conocen el negocio mucho más que el usuario. O el usuario cambia, el usuario se va, ¿no? Siempre es uno nuevo y él se mantiene y él siempre conoce mejor el negocio que nadie. Entonces, sí, pues tenemos un personal importante, ¿no? Que va
desarrollar mejor, que va a considerar todas esas causísticas. Eso es lo ideal, ¿no? Sobre todo cuando tenemos desarrolladores de staff, analistas de staff. Pero a ver si tenemos consultoras que siempre me andan cambiando de personal, entonces siempre están aprendiendo. Y ahí es donde tenemos el problema con los defectos. Es ahí donde la persona se equivoca porque no conoce. ¿Ya? Entonces, sí he tenido casos de programadores, por ejemplo, muy buenos, que era difícil encontrarle defectos. ¿Y qué pasaba, no? Que más bien los programadores dudábamos si estábamos haciendo buen trabajo porque decíamos, oye, no tiene defectos. No hay defectos, ¿no? Probamos y no hay defectos. Ok, entonces, ¿se puede llegar a esa etapa? Sí, pero es un tema de experiencia, creo que, ¿no? De ganar experiencia. Entonces, eso puede cambiar de un país a otro, de una industria a otra, o sea, es ad hoc. No sé si en algún momento podríamos generalizar ello, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, señores? Ya, ok, perfecto. Ya, me alegra que te hayamos tenido preguntas interesantes que nos han permitido profundizar un poco más sobre la industria. No solamente estamos hablando de teoría, sino lo que en realidad pasa, ¿no? Lo que en realidad podría pasar también. Sí, nos lleva un poco de análisis ello. Bien, vamos entonces a hacer un pare de unos 10 minutos y continuamos con la exposición. Hoy día comenzamos la exposición, ¿no? Si no me equivoco, de Abraham. Hoy día comenzábamos con exposiciones, ¿cierto? Sí, profesora. Teníamos 2 equipos, creo que